A Derecho Internacional Público. Vamos a trabajar juntos con toda la cátedra y con ustedes este cuatrimestre. Vamos a hacer un recorrido por toda la materia, por los contenidos del programa. Vamos a empezar viendo todo lo que es una primera aproximación al derecho internacional público, desde el concepto, características, teorías que hacen a la obligatoriedad o no del derecho internacional público, a las fuentes, tratados, costumbres, principios generales de derecho y las demás fuentes innominadas o secundarias. También vamos a realizar un análisis de los distintos elementos del Estado y cómo juegan con respecto al derecho internacional público, Naciones Unidas, solución de controversias, uso de la fuerza en el derecho internacional, agentes diplomáticos, cuestiones económicas internacionales, cuestiones que tienen que ver con la tecnología, derecho internacional penal, cooperación internacional. O sea, vamos a hacer un recorrido por los principales aspectos que regula el derecho internacional público. Ahora vamos a aproximarnos en este video a lo que sería una conceptualización y características del derecho internacional público. Cuando nos vamos a aproximar a una disciplina científica, tenemos una cierta libertad desde el punto de vista que nos vamos a parar para definirla. En este caso, lo voy a hacer desde el punto de vista subjetivo y voy a definir el derecho internacional público diciendo que es el ordenamiento jurídico que regula a los distintos sujetos de la comunidad internacional, lo que se aplica a los distintos sujetos de la comunidad internacional. Aquí hablé en un término general diciendo sujetos, ¿no es cierto? Quizás ustedes se preguntarán por qué no digo a los distintos estados que componen la comunidad internacional. Porque estados, está bien, es el sujeto originario, primario del derecho internacional, pero no se agota el derecho internacional solamente en los sujetos, en el sujeto Estado, ¿no es cierto? Sí puede haber sido allá en 1648 con la paz de Westfalia, que cuando surge el derecho internacional clásico, ¿no es cierto? Porque se produce con Westfalia la separación de Estado-gobierno y se consolida lo que es el Estado-nación como ente político, ¿no es cierto? Y al aparecer el Estado-nación como ente político, se consolida, aparece, mejor dicho, el derecho internacional clásico como el ordenamiento jurídico que va a regir a ese nuevo ente político. Pero no es el único. En la actualidad ustedes pueden ver la ONU, la OTAN, la OEA, ¿no es cierto? Distintos organismos internacionales que también actúan en el derecho internacional público. Y si decimos es el ordenamiento jurídico que regula a los estados, estamos dejando de lado a la OEA o a las comunidades beligerantes también, ¿no es cierto? O a los individuos que tienen ciertas características, cierta subjetividad internacional en nuestra disciplina. O también quizás al pueblo, ¿no es cierto? El pueblo tiene subjetividad en la medida que ejerce el derecho a la libre determinación. Ejercido el derecho a la libre determinación se agota esa subjetividad, pero también lo estaríamos dejando de lado. Entonces, quizás una definición abarcativa y sin tomar postura dentro de la teoría de la subjetividad sería esta: decir que es el ordenamiento jurídico que se aplica o que regula a la comunidad, a los sujetos de la comunidad internacional, ¿no es cierto? Ahora, en la historia hubo algunos pensadores, algunos precursores en el estudio del derecho internacional. Por ejemplo, Francisco Suárez, Francisco de Vitoria, ¿no es cierto?, de la Escuela Teológica Española. Por ejemplo, Francisco de Vitoria tenía, como ustedes deben saber, escribió mucho sobre los justos títulos de España sobre las Indias, ¿no es cierto?, sobre América, porque España tenía derecho a conquistar y a colonizar América, ¿no es cierto? O su otro libro, Las Relecciones de India, que eran transcripciones de sus clases en la Universidad de Salamanca.
Estos autores, Francisco Vitoria, Francisco Suárez, hacen una aproximación a la realidad internacional de ese momento desde el derecho natural, ¿no es cierto? Abordan el estudio de los fenómenos que se producían en el escenario internacional desde el punto de vista del derecho natural, o sea, de la recta razón. Después aparece también Alberico Gentile, aparece Pufendorf y otros Grocio y otros autores también que analizan este escenario internacional. El que primero lo hace apartándose del derecho natural, hablando de un contractualismo entre estados, es Hugo Grocio. Hugo Grocio, con su libro de Mare Liberum, el derecho de la guerra y de la paz, habla de un contractualismo entre los estados. Entonces, al hablar del contractualismo entre estados, se sitúa como en un análisis de una nueva disciplina, apartándose del derecho internacional, del derecho natural, perdón. Por eso, es considerado en parte el padre del derecho internacional por hablar de este contractualismo, ¿no es cierto?, en las relaciones entre Estados y apartarse del derecho natural. En sus primeros orígenes, en sus primeros momentos, esta disciplina, algunos autores como Vattel, Pufendorf, se referían a ella como derecho de gentes, ¿no es cierto? Quizás por la reminiscencia histórica del derecho de gentes de los romanos. Nada más que el derecho de gentes de los romanos, el iugensium de los romanos, era un ordenamiento interno del imperio que se aplicaba a los no romanos. Este sería un elemento, un derecho con elementos que trascienden la frontera de los estados, ¿no es cierto? Habría que marcar esta distinción entre el derecho de gentes de los romanos y el derecho de gentes como sinónimo del derecho internacional público. El primero que utiliza la expresión derecho internacional es Jeremy Bentham en su libro Principios de Derecho Internacional, pero este libro lo escribe hacia 1789, donde sí había naciones, ¿no es cierto?, relaciones entre naciones también, pero en la actualidad el derecho internacional trasciende lo que serían esas relaciones entre naciones, trasciende el elemento estatal como estamos viendo, no refleja la realidad de esa denominación, pero es la que se impuso y la que se sigue utilizando, ¿no es cierto? Algunos autores proponen derecho transnacional, derecho entre potestades o distintas denominaciones, ¿no? Pero el que se impuso es derecho internacional con el aditamento de público, ¿no es cierto? Y en esto aquí lo tendríamos que diferenciar al derecho internacional público del derecho internacional privado. El derecho internacional privado es un ordenamiento nacional, ¿no es cierto? Si ustedes agarran el Código Civil y Comercial, va a tener un capítulo, el Código Civil y Comercial tiene un capítulo que es Derecho Internacional Público, Derecho Internacional Privado, ¿no es cierto? Si ustedes agarraban el antiguo Código Civil, iban a encontrar dispersas, pero al principio algunas normas de derecho internacional privado también. O sea, el derecho internacional privado va a regular casos con elementos extranjeros, pero se aplica el derecho nacional en cuanto a determinación de derecho aplicable y jurisdicción competente. ¿Qué tribunales van a entender en esas cuestiones con elementos extranjeros, ¿no es cierto? En cambio, el derecho internacional público es el que regula a estos sujetos del derecho internacional en la comunidad internacional. Este derecho internacional público tiene algunas características. En una primera aproximación para caracterizarlo, quizás resulte más fácil compararlo con el derecho interno de los estados, con el derecho nacional. Vamos a ver que en el ámbito interno de los estados siempre encontramos un poder legislativo central obligatorio y un poder judicial central obligatorio. Eso, en el derecho internacional, esa situación del derecho interno, en el derecho internacional no la encontramos. Hay ausencia de órgano legiferante central y hay ausencia de órgano judicial central obligatorio.
órgano legislativo central no existe. Quien elabora las normas jurídicas es el mismo Estado, ¿no es cierto? Ahora, ustedes pueden decir, ¿y si para qué existen Naciones Unidas? Asamblea General, que emite resoluciones. Las resoluciones de Asamblea General son muy lindas, pero no tienen valor jurídico. Si ustedes agarran la Carta de la ONU, como lo van a hacer cuando avancen en la materia, van a ver que en ningún lado está establecido que las resoluciones de la Asamblea General de la ONU son obligatorias. Pueden llegar a ser obligatorias, pero por otra fuente del derecho internacional, que es la costumbre, como lo vamos a ver más adelante. Pero en principio no son obligatorias. Sí son obligatorias, aquí se ve un principio de un activo de poder legiferante, son las resoluciones del Consejo de Seguridad tomadas en virtud del capítulo 7 de la Carta de la ONU. Si el Consejo de Seguridad adopta una resolución que en virtud del capítulo 7, o sea, mantener la paz internacional, en ese sentido sí son obligatorias. Pero en principio no hay un órgano legiferante central. Tampoco hay un órgano judicial central. Un órgano judicial central, pero ustedes dirán, existe la Corte Internacional de Justicia. Exacto, existe la Corte Internacional de Justicia, pero la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia es voluntaria. ¿Qué quiere decir esto? Si A demanda a B, solo si B acepta la jurisdicción de la Corte, procede la demanda, o si había previamente un tratado que establecía la jurisdicción de la Corte. Si no, si la rechaza el Estado demandado, si no hay un tratado previo, no hay una aceptación previa, no pasa nada, no genera responsabilidad internacional. Por ejemplo, cuando Argentina demanda a Uruguay ante la Corte Internacional de Justicia, previamente teníamos un tratado del Río Uruguay entre Argentina y Uruguay, que establecía que en una controversia por la interpretación o aplicación del Tratado del Río Uruguay, se iba a recurrir primero a las consultas y si fracasaban las consultas en un plazo determinado, íbamos a ir a la Corte Internacional de Justicia. Fracasadas las consultas, Argentina demanda a Uruguay ante la Corte Internacional de Justicia y Uruguay tiene que aceptar la demanda de Argentina porque estaba obligado por un tratado. Si no hubiera estado obligado previamente por un tratado, lo hubiera podido aceptar o rechazar. Si la rechazaba, no pasaba nada, no genera responsabilidad internacional. ¿Esto por qué? Porque en derecho internacional tenemos una pluralidad de mecanismos para solucionar las controversias desde negociación, mediación, buenos oficios, investigación, conciliación, arbitraje, y rige el principio de libre elección de los medios. O sea, los estados pueden elegir libremente los mecanismos para solucionar sus controversias. Y la Corte es un mecanismo más, y el más nuevo, diría. Y hay un principio tendiente a la especialización. Por ejemplo, ustedes conocerán también el Tribunal de Derechos del Mar, que tiene la sede en Hamburgo, donde Argentina presentó el caso de la fragata Libertad, ¿no es cierto? Pero elegido el Tribunal de Hamburgo de Derecho del Mar, si perdíamos, no podíamos ir a la Corte Internacional de Justicia. O sea, elegido un tribunal, terminamos el caso en ese tribunal internacional. Habría un principio de especialización también en cuanto a los tribunales internacionales. Otra característica en esto de compararlo con el derecho interno de los estados es que quien elabora la norma internacional es el Estado. El destinatario de la norma internacional es el Estado, ¿no es cierto? Estado dicta la norma, Estado destinatario de la norma. Y por eso muchas veces los estados, al ser ellos los que elaboran la norma, no quieren quedar vinculados por normas fuertes, por normas obligatorias fuertes, ¿no es cierto? Es lo que Kant decía, la sociabilidad insociable de los estados. Los estados quieren sociabilizar, pero a la vez no quieren quedar vinculados por normas fuertes.
Y esto, hay una frase que dice que el derecho internacional es lo que los estados quieren que sea, justamente porque son los que elaboran la norma jurídica. Y sí, esto es una falla en la estructura del derecho internacional, ¿no es cierto? Que queda librado a ellos como elaboradores de la norma jurídica. Y esto se lo vio en la conferencia de San Francisco, cuando se estaba por firmar la Carta de la ONU. China hizo circular un cuestionario sobre qué valor jurídico querían que tengan las resoluciones de Asamblea General de la ONU. Y todos los estados que participaron en la conferencia de San Francisco dijeron por unanimidad ningún valor jurídico. O sea, y ahí vemos justamente esta falla en la estructura. Los estados no quieren quedar vinculados por normas fuertes, obligatorias, ¿no es cierto? Y esto nos lleva a una característica que dice que el derecho internacional es un derecho de coordinación. El que elabora la norma es el destinatario de la norma jurídica y coordina entes soberanos, ¿no es cierto? Por eso, derecho de coordinación. En el ámbito interno, quien elabora la norma jurídica está por arriba del destinatario ciudadano, que es el destinatario de la norma jurídica. Hay una subordinación en el ámbito interno, ¿no es cierto? Bien, esto nos lleva a otra característica que es el derecho internacional como de cuasi subordinación, como dicen algunos autores. El artículo 103 de la Carta de la ONU dice que en caso de controversia entre las obligaciones que surjan de la Carta y las obligaciones particulares que surjan de los estados, van a prevalecer las obligaciones que surjan de la Carta de la ONU, o sea, obligaciones que surjan de la Carta de la ONU por arriba de las obligaciones particulares que firmen los estados, ¿cierto? Y aquí tenemos también que hacer una referencia a otra característica que es la jerarquía de las normas en el derecho internacional. Tenemos normas imperativas y normas dispositivas, ¿no es cierto? Las normas imperativas pueden provenir tanto de la costumbre internacional como de un tratado, ¿no es cierto? Las normas imperativas o de ius cogens están definidas en el artículo 53 de la Convención de Viena de Derecho de los Tratados del año 69. Son definidas como normas reconocidas y aceptadas por la comunidad internacional en su conjunto, como normas que no admiten acuerdo en contrario y que solo pueden ser derogadas o dejadas de lado por otras normas de igual jerarquía y naturaleza, ¿no es cierto? O sea, vienen a ser como el orden público internacional, como el núcleo duro del derecho internacional, ¿no es cierto? Sobre normas que no podemos acordar algo los estados en contra de esas normas. Por ejemplo, la norma que prohíbe el tráfico de esclavos, no podemos permitir por un tratado el tráfico de esclavos. Ese tratado sería nulo, ¿no es cierto? De nulidad absoluta, ¿no es cierto? No podemos firmar un tratado que permita los crímenes de lesa humanidad o el genocidio o la intervención en los asuntos internos de otros estados. Son normas imperativas del derecho internacional, el núcleo duro. Son muy poquitas, no hay muchas. Podemos identificar unas cuantas. No hay muchas normas del derecho imperativo. En cambio, el derecho dispositivo o ius dispositivum son normas en las cuales rige la autonomía de la voluntad de los estados, ¿no es cierto? O sea, los estados pueden acordar y cambiarlas conforme su libre voluntad, o los distintos sujetos del derecho internacional que tengan la capacidad de celebrar tratados. En principio, el estado es el que tiene el ius ad tractatum, el derecho a celebrar tratados. Otra característica es que hay pluralidad de fuentes, ¿no es cierto? ¿Qué queremos decir con pluralidad de fuentes? Quizá ustedes en el ámbito interno están acostumbrados a la ley escrita, un código, ¿no es cierto? El código, derecho penal, el código penal, ¿no es cierto? Única fuente, la ley penal, ¿no es cierto? Derecho civil, código, ¿no es cierto? Las leyes, ¿no es cierto?
En cambio, en el derecho internacional tenemos fuentes escritas y no escritas, ¿no es cierto? Están enumeradas, en principio, en el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, que serían los tratados, la costumbre internacional y los principios generales. Serían las fuentes principales. Después vamos a tener fuentes o medios auxiliares, ¿no es cierto? Pero entre las tres principales, tienen la misma jerarquía. Una costumbre puede dejar sin efecto un tratado. Un tratado puede dejar sin efecto una costumbre internacional. La costumbre internacional es quizás la fuente más antigua del derecho internacional, ¿no es cierto? El derecho internacional clásico prácticamente se regía por costumbre, había muy pocos tratados. En la actualidad, con el derecho internacional contemporáneo y la cooperación internacional, habría un auge de los tratados, muchísimos tratados, ¿no es cierto? Las relaciones económicas internacionales, toda la cooperación internacional facilita la celebración de tratados, pero la costumbre sigue teniendo su rol importante. Y los principios generales del derecho son también fuente principal. Pacta sunt servanda, los tratados o acuerdos son hechos para ser cumplidos. El principio de buena fe, el principio de cosa juzgada, el principio de prohibición de enriquecimiento sin causa, son principios generales del derecho y son fuentes principales del derecho internacional público. Otra característica del derecho internacional público es que tiene una misma obligación, puede estar en distintas fuentes. Una misma obligación la podemos encontrar en una fuente consuetudinaria, o sea, de la costumbre, o en un tratado. Por ejemplo, las normas del derecho diplomático son de muy antiguo tiempo, muy tradicionales, vienen desde allá, desde la antigua Grecia, ¿no es cierto?, que vienen formándose, ¿no es cierto? Y hay una norma que dice que las embajadas no pueden ser embargadas ni rematadas, ¿no es cierto? Viene de la costumbre internacional. Eso está codificado en un tratado, que sería la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas del año 61. Ahí está establecida esa obligación. Si un Estado no firma la Convención de Viena del 61, lo mismo queda obligado consuetudinariamente, ¿no es cierto? Porque esa es una norma que viene de la costumbre internacional. Queda claro, hay pluralidad de fuentes y hay dualidad en las fuentes, o sea, una misma obligación la podemos encontrar en varias fuentes. Otra característica del derecho internacional es que hay un derecho internacional general y un derecho internacional particular. El derecho internacional general es el que va a obligar a casi todos los estados del sistema internacional y sus principales potencias dentro de eso, ¿no es cierto? Y el derecho internacional particular es que obliga a un reducido número de estados y a muchos que firman tratados bilaterales entre ellos, o que firman tratados o acuerdos regionales, ¿no es cierto? O vinculados por una costumbre bilateral, costumbre regional, ¿no es cierto? O tratados bilaterales o regionales que rigen solamente entre ellos. En cambio, el derecho internacional general es el que obliga a gran parte del sistema internacional, de la comunidad internacional o de la sociedad internacional en su conjunto, que puede ser por un tratado multilateral o por costumbre internacional general o universal. También en el derecho internacional podemos decir que priman obligaciones de comportamiento sobre las obligaciones de resultado. Vamos a ver que hay más obligaciones de comportamiento que obligaciones de resultado. Por ejemplo, el artículo 2, inciso 3 de la Carta, establece que los estados deben solucionar sus controversias pacíficamente. ¿Cierto? Obligación de comportamiento. ¿Cómo tienen que resolver las controversias? Pacíficamente. No les dice los estados tienen que resolver su controversia de manera obligatoria. ¿Cierto? De resultado. Le dice el mecanismo, el medio. Por eso podemos decir que priman obligaciones de comportamiento sobre obligaciones de resultado.
Bien, este ha sido un pequeño recorrido por, digamos, por una conceptualización del derecho internacional, diferenciación con el derecho internacional, orígenes y caracterización del derecho internacional público. Bueno, ha sido un gusto y estamos en contacto. Gracias.